Bueno, buenos días a todos. Les presento a Sebastián de Davidovsky, periodista especializado en tecnologías, así que un gusto que estés acá, Seba. Gracias, Emi. Hola, buen día a todos. Buen día, no sé, a esta hora ya es raro, pero bueno, buenas a todos. Y gracias por la invitación. Bueno, esperemos que lo puedan disfrutar y se animen a hacer las preguntas que consideren. La idea es que esto sea una charla, nos falta el mate, tenemos el agua, pero para debatir y aprender sobre inteligencia artificial. Dale, vamos, nos sentamos un poquito. Nos sentamos, así estamos más cómodos. Sí. Seba, contanos, porque inteligencia artificial aparece 200 veces en el día, pero ¿cómo lo incorporamos a nuestra vida diaria? O sea, ¿cómo es parte nuestro? ¿Cómo empezaste vos con esto? Buena pregunta. Antes le quiero preguntar a todos, o que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes utilizan inteligencia artificial en la diaria? Bueno, bastante. Y estoy seguro que los que no levantaron la usan, pero no lo saben. Porque seguramente quizás no utilizan una herramienta específica de inteligencia artificial, pero probablemente utilicen, no sé, Google Fotos y les aparece un recuerdo del año pasado o de hace 4 años y quizás les arma una fotito con las mismas personas. Es decir, la inteligencia artificial ahí reconoció que hay un mismo rostro, incluso en el tiempo reconoció ese rostro y entiende que es un vínculo cercano, quizás por la repetición de las imágenes que obtuvo, y entonces a partir de eso quizás les crea un video que hasta quizás los hace emocionar, como a varios les ha pasado. Seguramente cuando contestan un mail, muchas veces les aparecen sugerencias de respuestas o sugerencias de personas a incluir en ese correo electrónico. Bueno, todo eso es también inteligencia artificial. Lo que pasa es que a veces quizás los ejemplos que abundan o las cosas de las que hablamos de inteligencia artificial quizás son cosas todavía más complejas que se pueden hacer, y cuando les preguntan si usan la inteligencia artificial quizás tienden a decir que no, pero la realidad es que todos ya estamos atravesados, y no de ahora ni de hace 2 años, por inteligencia artificial. Así que con eso quería empezar un poco para que se den cuenta que ya estamos atravesados por más que no lo sepamos. No, bueno, yo soy ingeniera agrónoma y me aparecen las fotos de Google a principio de campaña, la foto de los cultivos, de las plagas que saco, las malezas, porque saco la foto porque después me olvido. Y resulta que me aparece el recuerdo al otro año y digo, mira, acá había tal cosa. Y la verdad que es una herramienta que uno no se da cuenta que está tan incorporada y no pensás qué tecnología puntual usas, sino de que te aparece y ya lo naturalizo, ¿no? Es una herramienta increíble, y poder preguntar y poder contestar a otros, como que te vas prediciendo qué querés hacer. Mira, hay algo que es interesante de lo que acabas de decir, que es que así como en un video de fotos de nuestros hijos o de lo que sea, familiar cercano, ya la inteligencia artificial nos devuelve algo hecho. Me parece que, si querés, la transformación más importante tiene que ver con entender tu entorno, en este caso, entender qué es para vos lo más importante, ya sea por la cantidad de imágenes que sacaste de las malezas o la cantidad de fotos que sacamos de familiares, de hijos, etcétera, y a partir de eso darnos un resultado final ya digerido que nosotros claramente podemos mejorar, pero claramente nos hace avanzar muchísimo respecto a lo que quizás pensamos hacer. Y en ese sentido me parece que ahí hay algo de la inteligencia artificial que tenemos que empezar a pensar como una herramienta. A ver, esto es un tsunami, ¿sí? Es como viene un tsunami, mucha agua entra a nuestra casa, supongamos, y empezamos con un balde a querer sacar porque nos resistimos, porque queremos ver si podemos hacer algo para combatir esa ola que está viniendo. Y la verdad que no tiene mucho sentido hoy luchar. No sé, hace poco, anteayer, hablaba con un amigo que es animador. Me decía, a mí no me gusta la inteligencia artificial, pero me gustó el concepto. Me dice, creo que se pierden un montón de procesos creativos, que ahora los vamos a discutir. Se pierden un montón de cosas que tienen que ver con las herramientas, con pasar por un proceso. Y yo le decía, te entiendo perfectamente, pero vos probaste, no sé, Sora. ¿Alguien escuchó hablar de Sora alguna vez? ¿Nadie? Bueno, una herramienta para, a partir de un prompt, es decir, de una instrucción, así como nosotros hacemos una instrucción en ChatGPT, ahora nos vamos a meter en herramientas, nos crea un video con personas que parecen reales pero que no existen, con ciudades que parecen reales pero que no existen, o que pueden ser parecidas a la ciudad que nosotros le indiquemos.
con animaciones, con un monstruo apareciendo en medio de una ciudad, cosa que antes un animador tardaba no sé cuánto tiempo en hacer. ¿Es la mejor opción? ¿Hace falta que no haya un animador detrás? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que realmente está cambiando un montón de procesos productivos que negarlos o combatirlos me parece que no tiene sentido, sino que me parece que lo que tiene sentido es empezar a amigarnos con eso que existe, a explorar qué cosas existen y a tratar de sacar ventaja, que es básicamente lo que queremos hacer cuando queremos ser productivos. Sí, tal cual. En base a eso, a mí me pasa con las presentaciones por ahí sobre determinados cultivos. Obviamente a veces tengo fotos porque me encanta sacar fotos, a veces no. Y la otra vez busqué en la inteligencia artificial de Twitter, de X, perdón, imágenes sobre arveja, me parece. Y claro, había algunas que se adaptaban, pero otras que nada que ver con el sistema de producción nuestro, ¿no? O sea, era como que no era primero una arveja, era una lenteja, después, bueno, como que todavía tenemos que utilizar el sentido crítico, me parece a mí, a la hora de evaluar ese resultado hecho que ya nos trae la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves desde ese lado? Buenísima esa pregunta, porque, a ver, yo creo que hay varias cosas que la inteligencia artificial tenemos que pensarlas. Lo primero es que no empezamos desde cero, y para mí eso es un montón. Vos decías, che, no tengo esta imagen, y qué sé yo, quizás antes te trababas. Ibas al lote a sacar fotos. Ibas al lote a sacar fotos, perdías un montón de tiempo, o invertías un montón de tiempo. Y todo eso hacía que vos, o sea, sobre todo no tenías ese insumo que necesitabas, que a veces puede ser un insumo tan simple como hablar con alguien. Es decir, yo laburo mucho solo, o sea, solo de estar en lugares solo, porque a veces tengo que escribir o lo que sea. Y la verdad que hoy poder iterar con alguien, o con esta herramienta, para no asimilarla a una persona, me hace que esos diálogos empiecen a fluir y que alguien me ayude en la interacción o a iterar para tratar de mejorar aquello que estoy pensando. Eso por un lado. No empezar de cero es, yo te diría, una de las mejores cosas que tiene la inteligencia artificial. O sea, pensemos en, desde una presentación hasta, che, tengo que hacer un evento en Expoagro de la red de mujeres rurales. ¿Qué temas se te ocurren que podemos hacer? Quizás las sugerencias son malas, porque puede pasar que las sugerencias sean malas, y hasta quizás es probable que las sugerencias sean malas, y también nuestra instrucción sea mala también, o sea, nuestro prompt, es decir, la instrucción que le estamos dando, no sea del todo buena. Pero la realidad es que eso nos hizo por lo menos avanzar, como en los juegos de mesa, algunos casilleros, para no empezar desde cero. Entonces, ok, no empezamos desde cero, tenemos a alguien con quien interactuar o con quien iterar. Nos da un resultado, listo, ¿lo agarramos y nos vamos? No. Viene la siguiente parte que para mí es clave, que es poder mejorar. Es decir, mira, aquello que me diste no está del todo bueno. La verdad, creo que lo tenés que pensar más por acá. Yo tampoco te di todo el contexto necesario. Es muy probable que les pase eso, que ustedes no le den el contexto necesario y que no te entienda, que no sepa quién sos o qué estás buscando. Entonces uno tiene que también contextualizar mejor. Por eso se habla mucho de los ingenieros de prompt o especialistas en prompt, que son gente que sabe pedirle cosas a la inteligencia artificial. Es básicamente un rol tan importante como lo que vaya a devolver la inteligencia artificial. Entonces, importante, no empezás de cero, iterás, mejorás y vos seguís pudiéndole pedir cosas. Y para mí la clave acá es que, ok, dependiendo de lo que vos quieras hacer, se acorta mucho la distancia entre pensar una idea y producirla. Porque después viene la otra parte, que es, ok, yo quiero hacer un evento de la red de mujeres rurales en Expoagro, esta fecha, etc. ¿Cómo debería ser el flyer? ¿A quién debería invitar? ¿En qué horario te conviene, te parece que es mejor? Este es todo el cronograma de Expoagro, decime dónde crees que va a haber más gente. Es decir, empezás a preguntarle cosas y a la vez lo que en un momento le pedís es, bueno, ayúdame a diseñar o a saber quiénes pueden ser los invitados. Quiero hacer un video, ese video hasta lo puede hacer la inteligencia artificial. Quiero hacer un flyer para invitar, ayúdame con eso. Es decir,
se acorta mucho algo. Yo le estoy hablando de un evento como este, que es muy grande, pero a la vez es muy chiquito para las cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial. Entonces vos tenés una idea de una startup. Antes tenías que llamar a un diseñador, a un programador. Tenías que pasar no sé cuántos meses. ¿Estoy diciendo que los programadores no sirven? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es obvio que sirven y es obvio que son fundamentales. Lo que estoy diciendo es que se acorta mucho el proceso de producción entre tener la idea y realizarla. Entonces, yo creo que una de las maravillas, y quizás estoy siendo demasiado optimista con respecto a esto, después vamos a hablar de otras cosas que no son tan optimistas, pero es increíble cómo entre la idea y materializar esa idea, sobre todo en el mundo digital, porque claramente de eso estamos hablando, se acortan muchísimo los tiempos. No, tal cual, Seba. Por ahí creo que está importante saber también tu punto de vista de cómo arrancaste, qué barreras tuviste, porque, bueno, puede pasar que alguien pregunte qué hacer con 3 huevos y 2 cucharadas de maicena que tiene en la alacena al chat de Meta en WhatsApp, pero ¿cómo seguir, cómo mejorar y cómo realmente potenciarte cuando vos empezaste? ¿Qué barreras encontraste? ¿Con qué te topaste decir, mirá que esto me dificultó, y lo ves en otras personas también? Les voy a proponer a ustedes que arriesguen, como si fuera un juego. ¿Cuáles creen que fueron las primeras las barreras que tuve para empezar a utilizar inteligencia artificial? ¿Se les ocurre alguna? ¿Qué dijiste? Los prompts. Bueno, puede ser, está bien. Igual es anterior a ese, pero ahora te voy a decir. ¿Qué otra? Saber cuál usar. Barrera, perfecto. ¿Cuál más? La conexión. No fue en mi caso, pero puede ser una barrera muy grande. En el campo puede ser muy importante. Permiso, bajo con el micrófono. A ver. Que levantó la mano. A ver, ¿qué otra barrera puede ser que creen que puede existir? Para mí un poco la autenticidad o el derecho a autor que vos sentís a la hora de producir algo, ¿no te parece? Puede ser. Son todas posteriores a la que más sufrí. A ver, ¿alguna más? ¿Hay alguna por acá? Tienen que adivinar. No sé si la van a adivinar. Quererle, aceptarlo. Me gusta aceptarlo, va por ahí. Bueno, como perder el prejuicio que uno tiene con eso antes de arrancar, decir, bueno, me meto o pruebo a ver de qué se trata. Me encanta el prejuicio, aceptarlo. Bueno, se lo voy a responder. Se lo voy a responder porque ahora me agarró ansiedad. Realmente, cuando yo empecé a ver las cosas que podía hacer la inteligencia artificial, sobre todo la de fines de 2022, cuando fue, digamos, 2023, cuando sale ChatGPT, digamos, y sale un chat con el cual uno podía dialogar, realmente la principal barrera que tuve fue el ego. O sea, de verdad. Dije, esto no entiendo. O sea, puede escribir una nota por mí, puede investigar por mí, me puede dar resultados por mí, me puede dar todo digerido por mí. Yo no quiero eso. O sea, la verdad no, un poco, casi bastante parecido al diálogo que tuve con mi amigo el otro día, que es animador. La verdad que lo primero que sentí es que era una competencia, porque era tal la magnitud de lo que estaba viendo que se venía, que decía, ¿cuál es el sentido o cuál es mi valor humano si yo ya tengo esta herramienta? ¿No? Y lo primero que hice fue, no, para mí no tiene sentido. Y empezamos con si querés, con las derivadas de eso, que es delira, dice cosas que no son ciertas, construye un montón de mensajes que no tienen sentido, inventa información, que era un poco lo que nos pasaba al principio. Ahora fíjense que eso ya no pasa tanto como pasaba antes. Entonces la primera barrera que tuve, y creo que muchos lo tienen, es el ego. Es decir, esto me va a competir en mi valor humano. Esto es una competencia directa al valor importante que yo tengo como ser humano. Hoy, 1 año y medio más tarde, te diría que yo creo que nosotros como seres humanos no tenemos que ver esa competencia. Es obvio que es doloroso algunas cosas y no las quiero minimizar. Pero la realidad es que si yo tengo un estudio en PDF sobre lo que fuera, el uso de Bitcoin en la Argentina, y puedo apoyarme, subir ese estudio y decirle, ayúdame a entender cuáles son los puntos principales o qué es lo que ves, iterar con eso, interactuar, ayúdame a escribir una nota, yo esa nota la voy a supervisar,
la voy a escribir cosas arriba porque recuerdo cosas que quizás la inteligencia artificial no recuerda o no le pareció importante para ese contexto, o yo no se la contextualicé bien. Entonces yo siento que ahí le estoy poniendo valor a lo que es realmente importante y no a lo rutinario. ¿Y a qué me refiero con lo rutinario? Lo rutinario, las tareas rutinarias que nosotros solíamos hacer o solíamos ver como seres humanos, son muy diferentes a las tareas rutinarias que hoy podemos ver con el uso de la inteligencia artificial. Una cosa que veníamos hablando con Emi afuera era que es muy fácil ver que los que trabajan en una cabina de peaje hacen tareas rutinarias, ¿ok? Porque los tipos llega al auto, definen qué tipo de vehículo es y le cobran una tarifa y levantan la barrera. Y uno dice, ok, esto seguramente eventualmente puede haber algún otro tipo de sistema como los que ya hay, desde Free Flow hasta las cabinas de telepase, para que reemplacen ese rol o esa tarea rutinaria. Pero anda que te digan que tu tarea rutinaria es ir todos los días al campo, o que te digan que tu tarea rutinaria es todos los lunes juntarte a hacer un proceso creativo y un brainstorming de ideas respecto a una campaña publicitaria, que se supone es una tarea netamente humana, netamente de valor humano, creativa, que nosotros no podríamos entenderla como una tarea rutinaria que una máquina nos podría reemplazar. ¿Se entiende? Entonces, pasar de nuestra cabeza de decir, ver una cabina de peaje y entender que eso es claramente o posiblemente reemplazable por una máquina, a pasar a entender que hay un montón de tareas que nosotros tenemos como seres humanos que son rutinarias, pero que no nos damos cuenta que son rutinarias, porque o creemos que no hay nada que lo pueda reemplazar, o no creemos que haya otro más capaz que nosotros, porque nuestro ego es muy grande y va a seguir siendo, que nos pueda ayudar con eso. Ese es el cambio que creo que hay que hacer. Pero no creyendo que esas tareas rutinarias van a ser reemplazadas, sino que nos va a ayudar a entender mejor, a mejorar y a ponernos en otro lugar como seres humanos, que es, que lo hablamos también esta semana, cuando antes venía acá, que es este lugar como casi del profesor emérito, ¿no? Este lugar que nosotros podemos ser, que es, el valor humano está en otro lugar, está en la empatía, está en entender un montón de cosas, está en generar contextos. Hoy con la inteligencia artificial también en poder ser generalistas, saber mucho de diferentes temas y poder pedirle cosas a la inteligencia artificial aún con nuestra supervisión y con nuestra cabeza humana, porque los impactos siguen siendo humanos y en ese sentido, por más que... Y las decisiones también. Y las decisiones también. Y por más que producir sea fácil, lo importante es lo que produce en el otro, no que sea fácil de hacer. Porque uno puede hacer un montón de contenidos periodísticos y que pedirle a ChatGPT que escriba un montón de contenidos, incluso de esta charla, que nos la grabe. Pero lo que queremos es que alguien lo lea. Exacto, totalmente. Bueno, en base a eso, yo lo llevo mucho al agro también. He escuchado varias veces de profesionales más grandes en edad que yo, o más chicos también. Sí, hoy pedís una estrategia de cultivo, o sea, cómo manejar el cultivo frente a las adversidades biológicas, ya sean malezas, plagas, enfermedades, y hay diferentes plataformas que te tiran ya momentos de aplicación de productos fitosanitarios, integrando diferentes también con métodos de controles, no solamente químicos, sino también biológicos. Te dicen qué hacer, básicamente. Y muchos dicen, che, bueno, ¿y el ingeniero agrónomo qué hace acá? Y creo que ahí es donde uno tiene que empezar a repensar el rol de la profesión. O sea, ya no somos más que damos recetas y nos vamos. Sí, Tara, después yo soy de Córdoba, la receta fitosanitaria online, que la tenés que firmar como asesor y corroborando, ¿no?, que eso se haya hecho en correctas condiciones para no alterar el medio ambiente y demás, sino también como facilitadores de todas estas tecnologías, ¿no? Porque detrás de todo esto hay un sistema de producción, hay productores, hay personas. Entonces, cómo traducir esta información a las personas y ponerla en contexto también, porque la inteligencia artificial sí te da un contexto, pero depende de vos, de cómo le preguntás. Entonces decir, bueno, están las prescripciones de trabajo, de orden de trabajo, bueno, te pones a debatir con la otra persona, empezás a ver qué valor extra, vos como ingeniero agrónomo ya no tenés que estar por ahí pensando bien fino cada cosa. Yo tengo un drama con mi papá, que es productor, dice, mira, ¿cómo no te puedes saber cada uno de los principios activos? Y no, papá, soy recortada para la memoria, tengo muy poca capacidad de estudiar de memoria. Y le pregunto al chat
el principio, pero ojo, no me quedo con lo que me dice el chat. Voy, veo experiencias a campo, corroboro, y creo que nos da la posibilidad de tener la visión más holística de la producción también. Poder tener los ojos no tanto en lo especial, sino también en el sistema productivo. Y hoy hablamos mucho de sustentabilidad, del sistema de producción sustentable, pero si nosotros miramos cada engranaje por separado, el manejo de fitosanitarios, el manejo del suelo, la fertilización, el sistema ganadero, y por ahí nos estamos comiendo, entre comillas, el objetivo, el norte, hacia ser más sustentable y aplicar técnicas de economía circular si es posible. Entonces, por ahí hacemos un zoom, o sea, nos alejamos un poco y podemos ver esa visión holística gracias a toda la inclusión de nuevas tecnologías. Obviamente que para eso tiene que haber un contexto que nos permita aplicar estas nuevas tecnologías, ¿no? Como la inteligencia artificial. Y por ahí yo también quería preguntarte, ¿no? ¿Realmente achica brechas? ¿Cómo tenés visto eso? Porque yo lo puedo ver desde el agro, desde achicar brechas de producción, pero también hay brechas sociales, hay brechas culturales. Mirá, es una pregunta que a mí me apasiona el tema de entender brechas también, ¿no? Antes alguien decía, bueno, la conectividad, digamos, lo primero que... Porque sin conectividad no hay nada, estamos hablando de algo que no existe sin conectividad, o sea, realmente o existe pero no existe, digamos, ¿no? Existe en su forma más mínima. Entonces, la verdad que no tener conectividad o que haya aparecido más opciones de internet satelital en el último tiempo, creo que ayuda a que esa primera brecha, y muy importante, es como casi como hablar de electricidad, digamos, o sea, no podríamos partir de algo si no tuviéramos conectividad. Entonces, y te voy a la pregunta de la brecha, que para mí esto claramente es algo muy particular de esta época. A ver, muchas veces se compara el tema de la inteligencia artificial con otras revoluciones industriales. Entonces, qué sé yo, lo comparás con cuánto tardó en llegar determinados inventos de determinadas revoluciones industriales a el resto del mundo. Y claro, vos decís, bueno, esperá, hasta que mandás una máquina de vapor de un lugar al otro, de un lugar que se produce a un lugar que lo compra, ¿cuánto tarda eso en llegar? Y acá estamos hablando de una tecnología que está disponible al mismo tiempo en todas las partes del mundo, hasta aún en el lugar más recóndito con conectividad, por precios que son exactamente iguales que en todo el mundo. Después habrá que ver la macro de cada uno de los países, etcétera. Pero estamos hablando de una tecnología que es universal, de acceso, no te digo gratuito, porque no es gratuito, pero muy accesible, con una barrera muy baja de ingreso. Después, dependiendo tu grado de producción o tu magnitud de negocio, necesitarás más, menos, etcétera. Pero yo creo que en ese sentido, así como la competencia ya hay una competencia global de recursos humanos, porque en muchos casos, no sé si les habrá pasado, pero quizás no lo hicieron, o quizás no lo sepan, pero podés contratar un recurso humano en cualquier parte del mundo. Creo que esto va a acelerar esa competencia global de las empresas. Pero me parece que con un piso un poco más democrático en ese sentido que otros pisos, que era el fierro, si querés, o lo que fuera. Acá es el mismo acceso, repito, el mismo acceso para una persona acá en San Nicolás que una persona en, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en lo que fuera. Entonces, me parece que hay algo de todo esto que por supuesto que me genera inquietudes, pero a la vez me parece que iguala en términos de acceso, siempre y cuando tengamos conectividad. Exactamente, y hablando de democratización por ahí de la información y accesos, ¿cómo está ligado a lo que es prepararnos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos conectividad, pero si no estamos preparados para que la inteligencia artificial sea nuestro aliado, no tiene propósito, digamos, porque está ahí, pero no lo usamos. ¿Qué entrenamientos como profesionales, como personas, tenemos que tener en cuenta, qué habilidades para poder sacarle el mayor jugo posible a la inteligencia artificial? Bueno, me parece que lo primero, a ver, hace algunos años, cuando se hablaba de los problemas de la información o de cómo estudiaban los chicos, no sé, te pongo un ejemplo, se hablaba mucho de
que los chicos cliqueaban en el primer resultado de Google, ¿no? O el primero o el segundo. O sea, había una estadística muy alta respecto a eso. Hoy en día, claramente eso viró a, hay muchos que rinden o arman trabajos directamente con inteligencia artificial, y eso cambió seguramente en muchos lugares la forma de evaluación, ¿no? Entonces, en muchos lugares se hace sincrónico, de forma presencial, 1 a 1, el examen ya no es un examen, se volvió mucho al examen escrito en el aula o el oral, básicamente para verificar eso. Entonces, vos decís, ¿qué habilidades son importantes más allá de las evaluatorias? Que digamos, eso es un problema de los profesores o del sistema educativo. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Yo creo que tenemos que tener inquietud. Me parece que sin inquietud es como, digamos, vamos hacia algo que va a ser, digamos, que no vas a, digamos, que la inteligencia artificial te brinde resultados ya digeridos no significa que sean los resultados con los que te tenés que quedar. Entonces, me parece que tenemos que formar personas inquietas, que valga la redundancia, tengan inquietudes, curiosidades, para que justamente esos resultados no sean chatos. Y a la vez sabiendo que esos resultados chatos que nos devuelve la inteligencia artificial pueden ser muy parecidos con los resultados chatos que le devuelven en otra parte del mundo. Entonces, digo, tenemos que tener esa inquietud para ir más allá, sabiendo que no estamos solos, sino que estamos con mucha gente más en todas partes del mundo. Buenísimo. Y en base a esta inquietud de la cual hablas, y que por ahí, yo el año pasado estuve sentada en este anfiteatro y salió mucho el tema de, bueno, en el agro, de los datos, de la gestión de los datos, de la información, del registro. ¿Cómo linkeamos esos datos que por ahí se registran de diferentes maneras? Tenemos uso de plataformas digitales, Don Juan que toma en los milímetros de la lluvia en el campo en un anotador, mensajes de WhatsApp. O sea, ¿cómo linkeamos todos esos datos con la inteligencia artificial? O sea, ¿podemos implementar inteligencia artificial sin datos? No, claramente no. Y me parece es muy, muy buena la pregunta porque, a ver, yo vengo de hace muchos años cubriendo tecnología, ¿no? Entonces, digamos, no tantos, pero me puedo ir más atrás y decirte, en algún momento se habló de la computadora personal. O sea, esta conferencia si hubiera sido en la década del 80, se hubiera hablado de la influencia de la computadora personal en el campo, ¿no? Si esta misma conferencia hubiera sido en la década del 90, se hubiera hablado de cómo utilizar Internet para las conferencias del campo. Si esto hubiera sido en los 2000, se hubiera hablado de cómo la telefonía celular vino a cambiar ¿no? el campo. Si hubiera sido en el 2010 o para acá, hubiera sido la nube, ¿no? Y cómo la nube transformó, digamos, o cómo está haciendo cambiar la industria. Hoy en día es inteligencia artificial, pero claramente sin insumos eso no funciona. O sea, claramente si no hay una mejor gestión de los datos, si eso... Porque datos hay un montón. El tema es dónde están y cómo eso sirve para generar un insumo superior. En definitiva, me parece que la inteligencia artificial tiene que ser algo que permita que a partir de toda esa información realmente se mejore algo. Tener inteligencia artificial para, no sé, voy a decir algo, para ordenar mejor los datos no es suficiente. Para tener una inteligencia artificial, para tener un mejor sistema de gestión, sirve, pero no es suficiente, porque lo que necesitamos es realmente que eso termine siendo algo que impacte. Así como yo le decía, la inteligencia artificial me puede escribir las mejores notas, me puede hacer los mejores videos, pero si esos videos no los ve nadie y o esas notas no las lee nadie, no sirve para nada. O sea, lo que hagamos tiene que tener impacto, y me parece que eso es lo que hay que pensar, en el impacto final y no tanto en los cambios en los procesos. Me parece que si hay algo que nos permite es, ok, no va a ser un problema más la producción, no hay más problemas de producción, ¿tá? No va, tenés una idea, querés hacer una startup de lo que sea, la vas a poder hacer, quizás vas a necesitar menos programadores que hace 5 años o que hace 2 años, pero lo importante es que eso sirva para algo. Entonces, dejemos de pensar en, si querés, en las cosas que nos soluciona y empecemos a pensar en las cosas que va a tener impacto. Buenísimo. Por ahí tengo como una última pregunta, y es más
relacionado a lo humano, ¿no? Porque en el campo, en las fábricas, en cualquier parte del mundo somos personas. Y justamente este panel está en el marco del Congreso de Agrobionegocios organizados por la Red de Mujeres Rurales, ¿no? Una red que, valga la redundancia, hay muchas mujeres. Yo cuando me sumaron al grupo, wow, digo, qué universo, de diferentes lugares de la comunidad agroalimentaria, que a su vez se vincula con otras instituciones y otros actores, generando una red más grande, ¿no? Y cómo tenemos que pensar, ¿no? Las redes de la comunidad agroalimentaria, productores, empresas, instituciones, jóvenes, ¿cómo la tenemos que repensar, ¿no? Porque para no quedar, digamos, desencajados o desactualizados y seguir pudiendo identificar las problemáticas y generar impacto positivo en nuestro accionar en la comunidad. ¿Cómo tenemos que pensar esas redes de actores? No lo sé. Bueno, buena partida. No, claramente creo que, digo, las comunidades, creo que hay formas de optimizar esas comunidades, pero creo que son comunidades que son, y volviendo al valor de lo humano, ¿no? Me parece que son comunidades netamente humanas, donde me parece que lo que no hay que dejar de mirar es cómo esas personas llegan a otras personas. Yo creo que muchas veces se confunde y nos tentamos por la optimización de la tecnología de que la tecnología nos va a solucionar todo, incluso los vínculos. Entonces, qué sé yo, cuando nació WhatsApp, por decirte algo, claramente nos brindó la posibilidad de hablar con mucho más gente. Hoy creo que si le preguntás a la mayoría, y seguro van a levantar todos la mano, muchos van a decir que no saben ni cómo manejar o muchas veces cómo gestionar esa cantidad de gente con la que tienen vínculos, y que incluso quizás son mucho más vínculos, pero quizás menos profundos. Entonces, me parece que hay algo que si la inteligencia artificial nos ayuda a solucionar muchas cosas de nuestra vida que son rutinarias y que nos deja tiempo para los vínculos más humanos, creo que la red va a estar mejor. Yo creo que es eso, o sea, sí, y cuando digo la inteligencia artificial, digo desde un robot que nos ayude en casa a solucionar tareas diarias, desde poner el lavarropa y colgar la ropa, sobre todo, que es algo que se viene. O sea, no estoy diciendo algo delirio, o sea, realmente este año va a ser un año donde van a empezar a ver robots acompañando a personas, incluso con un problema de contexto de baja de natalidad, etcétera, y quién cuida a los adultos mayores. Digo, hay un montón de debates respecto a cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón en tareas cotidianas como cocinar, colgar la ropa, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucho de gestión, seguramente en lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar, mucho de nuestras tareas rutinarias que quizás no queremos hacer o no queremos empezar de cero y que queremos mejorar con la inteligencia artificial que nos puede ayudar, pero nunca hay que olvidarse de que esos vínculos son vínculos humanos. Entonces, cualquier cosa en la que nos pueda ayudar para despejarnos el ámbito social y ser más humanos y más empáticos con el otro, me parece que ese es el punto en el cual yo me enfocaría. Buenísimo, muy buena data, lo vamos a estar teniendo en cuenta. Yo también estoy en la Presid Joven y bueno, en diferentes instituciones, así que lo voy tomando nota. Y bueno, por ahí agradecerte también, y por ahí si el público tiene alguna pregunta específica o quiere conocer, antes que me reten con los tiempos, quiere preguntar, libre, chicos. Acá estamos todos aprendiendo e intercambiando, que eso es lo que nos potencia. Sí, por ahí no hablamos del futuro, de qué viene ahora. No. O sea, no. Pero a ver si alguien tiene... no, pensé que iba a preguntar. Les cuento que viene ahora. Bueno, porque claro, nosotros hablamos mucho hoy de qué instrucciones le damos a la inteligencia artificial. Bueno, una de las cosas que viene, sin duda, es el tema de los agentes. Van a escuchar mucho la palabra agentes de inteligencia artificial, que son básicamente agentes en los cuales vos ni hace falta que le hagas un pedido a la inteligencia artificial, como lo hacemos en ChatGPT, etcétera, sino que entienden cuál es tu necesidad y ya se comunican. Un ejemplo sería un agente que, si vos estás enfermo, llama al médico directamente y no espera que vos le pidas a la inteligencia artificial que llame al médico o lo que sea, o que vos llames al médico. Los agentes van a entender qué cosas están pasando en el contexto y van a actuar directamente.
ya sea para, no sé, te quedaste sin jabón en polvo y directamente compran en el supermercado porque es el jabón en polvo que vos utilizás y que vos no hace falta que hagas ese pedido. Es una tarea rutinaria esta, aunque no se den cuenta. Entonces viene como el mundo de los agentes, de interpretar contextos y actuar directamente, incluso pidiéndole a una inteligencia artificial del supermercado, porque quizás no hay otra persona del otro lado. Eso por un lado. Y lo otro que viene, que se lo decía recién, es el tema de los robots. Yo creo que el tema de los robots es un tema que... robots que realmente tienen características humanas, que pueden transportar el doble del peso y que sobre todo en muchos adultos mayores, que ya está sucediendo, pueden conversar y mantener un diálogo con personas mayores. Entonces, creo que viene como un lugar donde la inteligencia artificial nos acompaña, nos ayuda a mejorar muchas cosas, pero creo que el gran desafío también es, no perder lo humano, como me preguntabas vos antes con la red. Muchísimas gracias, Eva. La verdad que espectacular. Nos hablaste de todo, así que bueno, te agradecemos desde la red. Bueno, gracias. Cualquier cosa, @Viduski en mi... O sea, obviamente que hoy no puedo hablar de herramientas, etcétera, pero, no sé bien con qué empezar, con lo que sea, me escriben, me hablan y nada, la idea es que seguir un diálogo y que se saquen el ego de encima. Esto no es ni mejor ni peor que ustedes, esto es una herramienta que los puede ayudar un montón. Bueno, mi nombre es Sebastián Davidovsky, bueno, ahí está acá arriba, y soy @Viduski. B_IDVSKY, me escriben, lo que sea, y nada, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias.